receso que nos tuvo el Mundial de por medio y bueno, este sabor agridulce, ¿no? De haber podido llegar a la final y no poder coronar, pero estar ahí tan cerquita y sentir uno un poco de orgullo, ¿no? Por lo bien que nos representaron durante todo el Mundial los jugadores. Y digamos, me interesa tocar este tema porque nosotros ahora vamos a hablar de psicología de alto rendimiento. Ya vimos un poco lo que es las neurociencias de alto rendimiento y en psicología de alto rendimiento una de las tareas que tenemos que tener presente, y que no es en un mundial el alto rendimiento, ¿no? Es cuáles son las características del alto rendimiento. Entonces, en esta primera clase vamos a trabajar la idea de entender la diferencia, obviamente, del amateurismo con el alto rendimiento y empezar a nosotros a tener presente como entrenadores, cuando estamos en una situación de exigencia, ver y poder entender las características que componen al alto rendimiento. Por eso hablo un poco de la selección argentina, porque ha tenido partidos, sobre todo el de Inglaterra, ¿no? O partidos donde ha quedado con un jugador menos, que se ha visto esta situación del alto rendimiento, ¿no? Mejor dicho, el equipo contrario tenía un jugador menos, salvo, bueno, en la final Argentina se quedó con un jugador menos cuando lo expulsan a Enzo, terminando creo que el segundo tiempo de lo que es la parte principal, y lamentablemente, bueno, el equipo no se pudo adaptar o fue castigado por esta cuestión digamos, de tener uno menos frente a un equipo que tiene mucha posesión como es el equipo español, ¿no? Pero entonces me interesa entender cuáles son las características que hacen a un equipo que está jugando en el alto rendimiento, ¿no? Vamos a tener entonces cuestiones que tienen que ver con la presión, la exigencia, el profesionalismo, ¿no? Estas cuestiones que obviamente hacen la diferencia entre un equipo amateur o normal, mediocre, o que no compite por nada, y un equipo que está en la máxima de las exigencias, ¿no? Y fíjense las realidades, ¿no? Este mundial ha servido un poco para enfrentar equipos muy competitivos, muy potencias, con otros que no tenían tanta propaganda, que no tenían tanta publicidad. Uno de esos equipos que se llevó al máximo del alto rendimiento fue Cabo Verde, ¿no? Un equipo que no estaba en el radar de nadie y que logró no perder con España, no perder con Uruguay y no perder con Arabia, ¿no? Un equipo que logró y llevarnos a nosotros hasta el tiempo suplementario para poder llegar a ¿cómo se llama? A poder pasar. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el arquero jugaba en la segunda Bociña, jugaba en la segunda división de Portugal. Entonces ahí tenemos claramente una discrepancia muy importante entre el fútbol que juega una selección como la de España, donde todos los jugadores son jugadores de primera, o la selección de Francia, que son todos jugadores que juegan en la elite del fútbol europeo, contra un equipo que, digamos, creo que hasta el proceso de scouting, ya que estábamos hablando del proceso de scouting, se hizo a través de LinkedIn. O sea, fíjense las diferencias abismales que hay entre un equipo y otro. Y sin embargo, este equipo se plantó de igual a igual con los demás. Bueno, entonces, más o menos para tener presente de qué va esta primera clase, la idea es empezar a pensar entonces cuáles son las diferencias, ¿no?, que hay entre un equipo que juega en la elite y un equipo que juega en una segunda división o en un campeonato que no tiene tanta exigencia, ¿no? Ahí también está el debate con respecto a jugadores como Cristiano Ronaldo o jugadores como Messi, que priorizan por ahí jugar en un nivel quizás un poco menos competitivo, ¿no? Tanto en la liga estadounidense como en la liga árabe, aunque si bien la liga árabe está juntando muchos jugadores que se quieren retirar, ¿no? Y tienen bastante nombre, pero pareciera como que es un nivel menos competitivo, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que tenemos entre un equipo o una liga competitiva, como puede ser una liga europea, una liga inglesa, una liga española, una liga italiana, y una liga menos competitiva, como puede ser la liga estadounidense? Y lo mismo acá en Sudamérica, ¿no? Teniendo en cuenta que la liga brasilera tiene una mayor competencia, una mayor inversión de dinero con el resto de las ligas sudamericanas. Y a esto le agrego, o le agregamos si quieren, el hecho de la paga. La diferencia que hay entre la liga argentina o la liga uruguaya en premios con respecto a la liga brasilera. Creo que nosotros estábamos en una posición que era la séptima o la sexta, ni siquiera estábamos entre las primeras tres con respecto a los premios, ¿no? Bueno, ahí también entonces tenemos una diferencia que es importante para tener presente, ¿no? Bueno, me gustaría escucharlos a ustedes, a ver qué opinan al respecto. Hola, profe, buenas noches. Bien, todo bien. Creo que bueno, esto último que habla es un recurso lo del dinero y también lo hace más competitiva a las ligas y demás. También del contexto de cada país, ¿no? Eso lo que favorece o no. Y a la vez, volviendo a lo que era la pregunta de la diferencia entre un amateur y un profesional, es capaz que me vaya por la neurociencia, pero es eso que siempre hablan de la convicción que tienen y de la rapidez que tienen a la hora de ejecutar. O sea, esa mente frente a la adversidad, no decaerse, si se quiere, volverse a levantar y siempre estar convencido de lo que es, como está muy identificado de lo que es su valor, de esa confianza. Creo que tiene mucho que ver cuando dice, no, es mentalmente fuerte. Creo que es algo que se usa o que se repite. Pero volviendo entonces a lo que hablamos hace un ratito, ¿vos creés que lo que le pasó a Cabo Verde, que fue que está por encima Cabo Verde como selección de la selección uruguaya o de la selección árabe? No, es el peso de que cargas vos, te querés cargar. O sea, calculo que eso también tiene que ver. Vos te jugás algo por historia y que eso te enfoca o te desenfoca también, dependiendo de cómo lo trabajes. Creo que es una presión que puedes llegar a sentir. Contra alguien que no tiene presión. Exactamente, que puedes usar a favor tuyo. O sea, creo que es eso, más libre en ese sentido. No sé, me sale pensar el jugador de Cabo Verde que pateó y le acabó el ángulo. Golazo. Por eso.
Pero, qué sé yo, capaz que un jugador, no lo vuelve a hacer nunca más, ¿no? por eso mismo, esa liberación que tiene de ser jugado, no sé qué, creo que también va convaleciendo en la formación, en el día a día, como que es una carga que se va generando a través de eso. Qué sé yo, capaz que en el último minuto hay un jugador argentino en la patea y dice, mira lo que hizo, y le van a caer, y no sé qué. Eso te libera también en ese sentido. Pensándolo así, entonces, hay cargas que son psicológicas que tienen que ver con autoexigencias, Sí. y podemos pensar entonces en la selección de Uruguay y esta falta de alternativas frente a poder pasar, porque necesitaba ganar, ¿no? Contra España, le quedó justo el peor partido al final, Sí. en vez de habérselo sacado antes, ¿no? Y esta cuestión de tener que ser protagonistas cuando pareciera que el equipo no podía sostener ese protagonismo, ¿no? Sí, le fueron cayendo el desenlace de esa carga a través de los partidos cada vez era más. Creo que como esto que hablamos de eso, de cargarse encima, bueno, y a un partido, bueno, y ya te condiciona todo el contexto, te va llevando a esa carga. Vayamos entonces a ese punto, ¿no? Ahí en el tema puntual de Uruguay, ¿no? A diferencia de otros equipos, ¿qué se observa? Por un lado, una desconexión en la comunicación entre el técnico y sus jugadores. O sea, no había una cohesión, había como una cuestión de funcionar de una forma y que los jugadores se adapten. Por lo menos lo que yo escuché Sí, y lo que si se quiere, como esto que esa retroalimentación era bajo la orden y así. ¿Y cuál era la crítica que se escuchaba desde afuera por parte de los jugadores mejor dicho, de la prensa uruguaya, ¿no? ¿Cuál era la crítica? De cómo estaba el plantel, de cómo lo escuchaba. Pero más que nada, ¿qué apuntaban? A que el entrenador sea un entrenador situacional. Sí. ¿Y qué No pasaba? sabía gestionar el grupo, le decían a la prensa uruguaya. Claro, ¿y cuándo Bielsa gestionó un grupo, no? Sí. O sea, es como que, no sé, voy a hacer un ejemplo muy burdo, ¿no? Por algo le dicen el loco, ¿no? Además, pero es como que, no sé, compren un burro y que después quieran que sea un caballo o que sea una cebra, ¿no? Me parece que ahí hay un error en cuanto a lo que fueron a buscar. Me parece ser que mientras los resultados se dieron a favor, este tema, de alguna manera, el jugador o los jugadores o la prensa lo tapó. Pero este tema estuvo siempre. No es un tema del Mundial, es un tema de cómo se conformó el equipo y cuáles eran las premisas que ponía Bielsa para poder coordinar y conformar este equipo. Entonces ahí ya vemos esto, ¿no? Un tema que puede ser tranquilamente de cómo se desarrollan los resultados y eso va a favor o en detrimento de esa cohesión que tiene el equipo. Fíjense que Argentina perdió y empezaron a aparecer teorías conspirativas con respecto a por qué perdió Argentina, porque presentó la bandera de las Malvinas, que yo entiendo que tiene que ser sancionado y sin embargo no fue sancionado. Algo raro pasó con eso. Qué sé yo, sí. Nunca, la verdad, como decía un criminalista, la verdad se ha muerto, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no fue sancionada? No sé. ¿Por dónde se cobró? No sé. O que se debía. Eso da a pensar que se cobró. Sí. Sí, pero bueno, fue un mundial, no sé si llamarlo atípico. Nuevo, un formato nuevo, con el mismo jugador de Estados Unidos que levanta una sanción, si querés, también, cosas si hablamos de lo que es las sanciones en general. No sé qué es lo que fue. La selección de Ecuador, que también envuelta en supuestas amenazas cuando jugó con México. Y ahí hay un punto que me parece nodal, que conecta tanto a la selección de Ecuador con la selección argentina. Yo vi el mismo partido. Ya, vi la misma actitud que tenía el equipo de Ecuador con el equipo de Argentina. Entiendo yo, porque obviamente no formo parte de la selección argentina, que hubo una estrategia, un plan, a llevar el partido a los penales. Entiendo yo eso. Sí, pareciera la lectura que uno puede hacer, ¿no? Rápido, sí. Que no pudo ser llevado a cabo por distintas cuestiones, lesiones, expulsión y demás. Pero la actitud de impotencia que tuvo Ecuador contra México y la actitud de impotencia que tuvo Argentina con España es la misma. No hubo en ese sentido ninguna diferencia, no hubo en ese sentido ninguna... eran actitud de rebeldía, ¿no? De tratar de cambiar el destino que parecía ya escrito. Bueno, el hecho de no ponerlo tampoco era garantía de que haga un gol, ¿no? Pero el hecho de no ponerlo a Lautaro habla de una estrategia que apuntaba a otra cosa, ¿no? A llegar a los penales y que Dibu nos salve. Bueno, independientemente de eso, que bueno, es un plan que nunca hizo... A ver, lo único parecido a eso que yo recuerdo es Argentina-Brasil en el Maracaná. ¿Qué fue una copa o cuándo fue eso? La primera Copa América. Sí. La única diferencia es que ahí el referee dejaba que nosotros lo pateemos, lo revolvimos los brasileños por los aires. Sí. Cosa que este referee no dejó. No, totalmente no. O sea, ahí hay una diferencia notable entre una cosa y la otra, ¿no? Pero yendo más a la parte psicológica y no tanto al análisis del juego, yo no puedo creer que Messi no tenga una mentalidad ganadora. Yo no puedo creer que Dibu no tenga una mentalidad ganadora. Yo no creo que, ¿cómo se llama? De Paul no tenga una mentalidad ganadora. Lo mismo con Julián y lo mismo con McAllister y lo mismo con Enzo Fernández. A ver, lo que vemos es eso, ¿no? Por ahí un exceso de mentalidad ganadora, una vehemencia, porque estás en el límite, te puede llevar a que pierdas un jugador, ¿no? Sí, lo hablamos con Dani. También con la carga de la emoción del partido anterior, como que vos tuviste que controlar toda esa carga y yo creo que le dije como que no sé si la verdad no la pudieron canalizar después de eso, porque te queda esa carga, o la llevas, o relajás, o no la largás. No sé si se entiende. Como que... La sensación es que nosotros ganamos el Mundial ahí, ¿no? Claro, pasó eso, y cómo se tomó la magnitud y la importancia que se dio, y no recuerdo declaraciones, pero nadie dijo, bueno, pero falta. Nada, viste que siempre está el técnico que puede decir, bueno, pero tenemos el próximo, o el mismo que se transmite eso, como fue previo al partido. No es un partido nada más, viste, como que se le bajó la espuma y después que terminó el partido se liberó todo eso. Ya está, como que se dio rienda suelta. Bueno, y ahí pasa otro tema que es explícito del alto rendimiento, ¿no? La exposición mediática. Sí. Esto de las teorías conspiranoicas y demás es justamente producto del alto rendimiento. No lo vamos a encontrar en el fútbol amateur o en el deporte amateur, porque no moviliza masas, no moviliza intereses. Yendo si quieren a lo que es nuestra liga, nuestro ¿cómo se llama? Nuestro campeonato. También las exposiciones están, por ejemplo, hoy en día en decisiones que toma, por ejemplo, River con respecto a excluir a jugadores que no van a ser considerados por el técnico o que les picó el boleto el presidente del club. No me queda bien claro, pero es como una decisión compartida entre el presidente del club y el técnico, en donde, más allá de que está en todo su derecho, tanto el técnico como el presidente, a elegir sus jugadores, creo que las formas dejan mucho que pensar de que no fueron las correctas para sentirse bien de un jugador, ¿no? Sentirse, ¿cómo se llama?
valorado como persona y como profesional. No es el primero, ¿no? También tenemos el ejemplo de Boca, que despide a sus entrenadores en una estación de servicio, y también de que ellos han tenido una camada de jugadores, y que no son los únicos, ¿no? También está la cuestión de otros equipos que también lo hacen o lo han hecho, que mandan a sus jugadores a jugar a entrenarse aparte, ¿no? Y en este caso Boca también tenía un grupo de profesionales que, digamos, decidieron que no sigan en el plantel, ¿no? Pasa actualmente con Weigan, con, ¿cómo se llama el otro volante? El cordobés, Marinala creo que es, y Orsini y demás. Bueno, ya sea en Boca o ya sea en River, es que como que toman mayor notoriedad estas cuestiones, ¿no? Quizás en otros equipos pasa y no es tan trascendente. Entonces ahí también tenemos esta cuestión, ¿no? De lo mediático, de las decisiones que se toman, de cómo se trata a la persona, ¿sí? Cómo se trata al profesional, ¿sí? Sí, perdóname, me interrumpo, pero me causa gracia porque parece un paralelismo cuando vos trabajas en una multinacional o trabajas en cosas que la multinacional es un número y... Perdón por esto, se me viene eso de recursos humanos, ¿vio? Que hace, no, esto ya está, no me importa, eso, chao. Y distinto a otro trato de algo una vez más chica, ¿no? Si Bien, a ver, vayamos a... No, por favor, está bien porque es así. O sea, por un lado, a ver, tampoco... Si tenemos que poner todo arriba de la mesa, ¿no? Normalmente cuando un jugador es reconocido y tiene su, digamos, tiene su reputación, también pasa lo contrario, ¿no? Por ejemplo, el caso de, ¿cómo se llama el pibe? El caso de Changuito Ceballos. El Changuito Ceballos está especulando con respecto a poder irse con el pase en su mano, ¿no? Y no es el primero, sino que hay varios casos de jugadores que se van con el pase en su mano y de esa manera por ahí perjudican al club, pero ellos ¿cómo se llama? Se benefician ellos, ¿no? Con una cosa así. Bueno, la cuestión es que se tienen que quedar meses sin jugar, ¿no? Entrenándose paralelamente. Bueno, y lo mismo pasó con Villa, que por el problema que tuvo con su pareja, con su novia y demás, fue apartado del equipo. Ahí, en ese caso, entró la justicia a mediar por el tema laboral y le permitieron salir a jugar a otro equipo por el tema de su profesión. Bueno, entonces tenemos que entender esto, ¿no? Se van dando cuestiones que son específicas y que son puntuales, a diferencia del fútbol amateur o el deporte amateur, que están relacionados entonces con la exposición mediática, la exigencia de resultados, ¿sí? La especialización desde una época anterior, o sea, desde la formación juvenil. Es muy difícil que un jugador llegue a primera y que no haya tenido un proceso de formación temprana. Puede pasar, son excepciones. Creo que el caso de Beltrán es una de ellas, ¿no? Que no había sido arquero y... Como dicen. Su desarrollo fue en intercountry. No fue el camino normal, por decirlo de alguna manera. El proceso no fue el mismo. Y llegó... Bien. Creo que... Ahí cuando viene Juan. Perdón, Juan. No, pero la torre creo que fue así, también jugaron. Sí, también, sí, la torre, tal cual. Y después tenemos que ver entonces, aparte de esto, la personalidad del profesional, ¿sí? No sé, es raro, pero... como que el profesional también, al tener una disciplina, al tener una rutina basada en su formación, por ejemplo, cuando lo convocaron a Senesi, él decía que se había seguido entrenándose a pesar de que estaba de vacaciones, porque él era un profesional y no podía perder su estado, independientemente de que esté de vacaciones. O sea, ya eso habla de una mirada totalmente diferente a la mirada de cualquier persona normal, que cuando se va de vacaciones se va a clavar, no sé, la primer parrillada con vino y a perder un poco la línea, ¿no? Bueno, cuando hablamos de profesionales estamos hablando de eso, ¿no? De gente que no pierde su conducta, no pierde su disciplina. El mejor ejemplo, o el ejemplo más extremo, aparte de la formación que se dio o se hizo Messi, si uno compara el cuerpo de Messi del 2022 y compara con el cuerpo de Messi de ahora, va a observar que el cuerpo de ahora está mucho más firme y mucho más desarrollado que el cuerpo de Messi en el 2022. O sea que en vez de tener una involución con la edad, tuvo una evolución. Y el caso más paradigmático, por supuesto, es el de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que uno lo ve cuando era pibito y uno lo ve ahora y son dos personas totalmente distintas, hasta en sus rasgos. Sí, totalmente. La Messi corrió más rápido. La media, le dio más rápido que el mundial pasado. Mira. Esa métrica que uno capaz en el rubro no son muy amantes, pero hay esa métrica está tomada por la FIFA y creo que corrió más rápido en media, que no corría tanto, pero esos sprints explosivos que hacía eran más rápido que no a lo normal, digamos, que cuando lo que recibe, se tira rápido a la primera, en este caso, ¿no? Lo mejor. O sea que también es un caso particular y también de conducta, porque llegar a donde llegan, manteniendo la excelencia que mantienen, tiene que haber una conducta, una fuerza de voluntad, una convicción, que no cualquiera puede aguantar también, con toda esta interferencia que hay en el medio, que dice, bueno, una presión social o mediática, cuestionamientos y demás. Otra de las cuestiones es la gestión de las lesiones, ¿sí? Ahí también podemos apreciar una diferencia notoria entre lo que es el alto rendimiento y el deporte amateur, ¿no? Vamos a tener toda una serie de profesionales alrededor obviamente, profesionales de la salud en función de aplicar todas las técnicas posibles y variables para mejorar la situación del deportista lesionado, ¿no? Hay casos de gente que viene a operarse de Argentina por los médicos que tratan a los futbolistas, que son eminencias con respecto a operaciones de rodilla, de menisco y demás, ¿no? Y eso se valora y obviamente tiene un costo diferente al médico de la prepaga, ¿no? Yo les voy a proponer lo siguiente. Cada uno de ustedes elija un equipo de fútbol, el que ustedes quieran, y tratemos de ver si podemos pensar qué exigencias tienen estos equipos, estas exigencias que son psicológicas, si se pueden apreciar, si se pueden observar, y también cómo es el clima del vestuario de este equipo. ¿Sí? Si ustedes pueden tener acceso a esto, a mí me gustaría que podamos charlarlo, a ver si ahí podemos entender. Obviamente estamos hablando de equipos de elite, ¿no? De alto rendimiento, que sean, mientras más conocidos, más fácil. Podemos tener acceso, por ejemplo, a River y todo lo que ha pasado en el vestuario, o todo lo que pasa en el vestuario, porque tenemos acceso a través de lo mediático. De esta manera, entonces, vamos a poder entender un poco cómo funciona el tema de la presión en los equipos de alto rendimiento. Sí, se me viene a la cabeza Real Madrid. El primero, ¿no? Sí. Una temporada sin ganar nada, acostumbrados a ganar. Totalmente la inversión misma del club. Y el público, y la afición, como dicen ellos, y el malestar que se vuelca hacia adentro del vestuario, como que derrama y cae sobre el vestuario. Bueno, ya que tocaste entonces el Real Madrid, vamos a hablar, ya que vos lo traes, está buenísimo que lo traigas, vamos a hablar del problema de los egos en el Real Madrid.
¿Cuál ha sido el problema que ha pasado últimamente en el Real Madrid y qué pasa con un jugador determinado que es uno de los mejores del mundo? Sí, con Mbappé creo que es. Ajá. Sí. ¿Sabés qué es lo que ha pasado con Mbappé y otro jugador? No, tanto el no. ego. Se peleó con Bellingham y encima en el medio Valverde se agarró a piñas con Tchouaméni. Eso fue, vos Ahí estás va. con el diario viejo, yo te estoy hablando de ahora. Lo que ha pasado es lo siguiente. Cuando todavía Mbappé no era jugador del Real Madrid, seguía en el PSG, uno de los jugadores que más insistía para que venga a jugar al Real Madrid fue Vinicius. Parece que tenía una relación y él le insistía a través del contacto que tenía de cuándo iba a venir a jugar. Cuando vino a jugar, empezó a haber una suerte de situación que se creó al momento en que Mbappé firma su contrato y pasa a ser el jugador mejor pago del Real Madrid. Esto no tiene un problema. El problema es que además a Mbappé le dieron derechos de imagen que ningún otro jugador tiene en el Real Madrid. A partir de ahí, Vinicius se sintió frustrado, con razón, porque él era el que mejor contrato tenía en el Real Madrid. Entonces el problema se dio en que fue a pedir un reconocimiento de esta asimetría que se le había generado cuando se enteró que Mbappé era el mejor pago. Y el Real Madrid le mejoraba la situación contractual, pero no al punto de ponerlo en la misma situación de Mbappé. O sea que ahí Real Madrid decidió hacer una diferencia y le explicó a Vinicius que no iba a ponerlo a la par de él porque eso iba a generar el derecho a que todos los demás jugadores hagan esa misma petición. Entonces, a partir de ese momento, se empezó a generar una fricción, una tensión, por lo contractual, entre Vinicius y Mbappé. A tal punto que Vinicius está pensando seriamente en cambiar de club. O sea, no es una cuestión deportiva, es una cuestión de ego. ¿Sí? Porque otra vez, como muchas veces, Real Madrid está construyendo un equipo de galácticos. Sí, como los Se ha reforzado de una forma increíble, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo ha desechado un montón de jugadores que, obviamente, en otro contexto y con otro cuidado, cosa que el Real Madrid no tiene, podría generar un desarrollo y un crecimiento. Por ejemplo, Mastantuono, no le ha podido dar el tiempo que Mastantuono necesitaba para poder afianzarse, primero y principal porque el técnico que lo pidió ya no está. Y Mastantuono tuvo la posibilidad de ir a jugar al PSG, en un contexto totalmente diferente. Pero, como lo llamó Xavi y lo pidió él, eligió jugar en el Real Madrid. Y tampoco, no sé por qué, pero ahora Xavi está en el Chelsea, no sé por qué no lo llamó para que vaya a jugar allá. No sé, ahí ya. Igual ya se fue a la Fiorentina, que Mastantuono, si no me Sí, equivoco. ahora está en la Fiorentina. Bueno, entonces ahí tenemos, por ejemplo, el clima de un grupo, ¿no? El clima de un equipo. ¿Qué harían ustedes en la situación de estar en el lugar de el entrenador del Real Madrid? ¿Cómo gestionarían la cuestión de egos entre Vinicius y Mbappé? No sé si ya no quiero. No querés ese problema, ¿no? No, yo no lo quiero. No, pero sí convencerlo que si ganamos le conseguimos lo mejor para todos. O sea, lo primero que me viene a la cabeza es eso, Pokémon, ¿no? Y yo como que tenés una promesa de este estilo, hablándolo con la dirigencia, vas a tener que meter mediador, un poco, saber qué tenés a tu alcance, como para decirle, si yo, o sea, te la jugás, lo tenés que convencer de que si ganamos todo lo que tenemos que ganar, van a conseguir eso y van a ser mejores que peleándose. O sea, tratar de convencerlos de ese lado, lo primero que se me viene a la cabeza. ¿Pero a quién le hablarías vos? A los dos. Yo soy Mbappé y te digo, yo no tengo nada que decirte, no tengo nada que hacer si yo no tengo problema. Yo vine y cerré mi contrato y resolví mis temas. Pero vos querés ganar la Champions, y acá se gana la Champions. Pero te repito que yo no tengo ningún problema con nadie. No, pero bueno, El problema lo tiene otro, yo no lo tengo. yo lo hablaría para también que sepa la situación, para ser frontal. Me parece que también es eso. No para Creo ocultar. que ahora con Mourinho y su forma de ser, creo que debería ser neutral en el trato con ambos. Pues si muestra favoritismo, ahí se nota. Lo que trató de hacer Mourinho es prometerle a Vinicius, como dijiste vos muy bien, Juan, que iba a hacer todo el esfuerzo posible para que él sea protagonista y ser prioridad en el equipo. ¿Sí? Es desde el punto de vista de él, iba a hacer todo lo posible para que él siga siendo un protagonista del equipo. El tema es esta cuestión, ¿no? De aceptar que el lugar que tiene ya no va a ser el que era. Entonces ahí tenemos que pensar en si quiere ser segunda guitarra. ¿Viste la frase que dice cabeza? Cabeza de... Lo iba a ayudarme a gestionar esto. Perdón. Pero bueno, uso los recursos también que tengo. ¿Cómo? Por supuesto. El tema es convencerlo a Vinicius de que sea segunda guitarra, ¿no? Algo ahí, digamos, esto es un problema que se compraron por no haber evaluado el ego de Vinicius. Si ellos hubieran evaluado el ego de Vinicius, este problema hubiera sido otro, de otra manera. Algo parecido pasó en Boca cuando llegó Paredes y pidió ser el mejor contrato de plantel. En ese momento, cuando llegó Paredes, el mejor contrato era Cavani. Y Riquelme lo que le propuso fue alcanzarlo a Cavani en presupuesto. Y Paredes dijo, todo bien con Cavani, es un jugadorazo, pero yo quiero ganar la mía y la mía es esto. Entonces Paredes pasó a ser el mejor pago. No pasó nada porque se había hecho ahí una situación de dos líderes importantes. Cavani porque ya estaba de antes y Paredes porque venía, pero con el transcurrir del tiempo, Paredes ocupó realmente el papel de líder, hizo reuniones, convocaba a todos, los llevaba a los demás, los que no jugaban, los llevaba en su avión a ver los partidos a los demás, a las provincias donde se jugaba. O sea, tuvo una visión mucho más complementaria de cómo integrar al grupo. De hecho, habló con Ceballos para repuntarlo, también habló con Zenón para repuntarlo. O sea, tuvo una actitud mucho más persuasiva que Cavani y se terminó todo de desandar el tema cuando las lesiones hicieron que Cavani no pueda jugar 2 o 3 partidos seguidos, ¿no? Entonces eso como que inclinó la balanza a favor de Paredes con respecto al liderazgo y Cavani terminó perdiendo no solamente la titularidad, sino que la continuidad en el equipo, ¿no? Directamente fue, a partir del cambio de entrenador, expulsado de Boca. Algo que veo de Arruabarrena es que tiene una mirada muy pragmática, ¿no? Él dice, necesito esto, no se da con vueltas. Quizás hubiera
tenía los mismos problemas y no los resolvía de la misma forma que los resuelve Arruabarrena. Por ahí puede ser con esta cuestión de que Úbeda se sentía prestado en el lugar, ¿no? ¿Cómo llegás? Porque no lo convocaron a él. Entonces me parece que por ahí esto de la alta competencia y entender los lugares que uno ocupa hace que si uno se siente prestado trata de arremendar con todas las cosas que le dan y no de proponer otro tipo de soluciones. Por ahí le daban calcio, por ahí no. Me parece que en ese momento, en una situación que es Inestrosa, tanto lo buscaron a Inestrosa y tenían el volante en la reserva, ¿no? El volante no, el medio en la reserva, ¿no? Una cosa de loco. Bien, entonces, la idea es poder entender cuáles son estas situaciones que hacen a la diferencia entre el alto rendimiento y la práctica de amateurismo. Claramente muchas están a la vista y son muy evidentes y nosotros las normalizamos porque ya estamos acostumbrados a observarlas, pero para alguien que no tiene la mirada acostumbrada es importante poder aprender a detectarlas para no normalizarlas, ¿no? Por eso es importante este ejercicio de ponerse en el lugar y de poder analizar y de poder detectar cómo se manejan los grupos, cómo se manejan los egos, cómo se manejan los deseos de cada jugador, ¿no? Y las formas en que cada jugador se maneja, qué tipo de personalidad tiene y de cómo se puede llegar a un acuerdo. En ese punto, el entrenador tiene un rol de mediador, ¿sí? Sobre todo cuando está jugando, o está entrenando, mejor dicho, con jugadores que tienen experiencia. Bien, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Bueno. Gente, mañana les subo el Classroom para que ustedes tengan todo el material de la materia. Que tengan una linda semana y nos vemos el próximo miércoles. Profe, buena semana. Nos vemos.